La multiplicación de los panes. ¿Han 5,000 hombres? Comieron de 5 panes. Si alguna vez te preguntaste cómo fue realmente el milagro de los panes y los peces, más allá de la versión que aprendiste de niño, esta es la historia completa. Dale like ahora mismo y comparte este video para que más personas conozcan los detalles fascinantes de uno de los milagros más grandes de Jesús. Síguenos para más relatos bíblicos que revelan el poder de Dios. Comencemos. 5 panes y 2 peces. Un niño dispuesto a dar todo lo que tenía, y Jesús a punto de desafiar todas las leyes de la física y la lógica para alimentar a una multitud masiva. Esta es la historia de la multiplicación de los panes y los peces, uno de los únicos milagros registrado en los 4 evangelios, señal de su importancia monumental. Para entender este milagro completamente, debemos entender el contexto. Jesús estaba en el apogeo de su ministerio. Las multitudes lo seguían por todas partes. Había sanado enfermos, expulsado demonios, enseñado con autoridad que nadie había visto antes. Su fama se había extendido por toda Galilea y más allá. Pero también había tensión creciente. Herodes acababa de decapitar a Juan el Bautista, el primo de Jesús, el profeta que lo había bautizado, el precursor que había preparado el camino. Y cuando Jesús se enteró de la muerte de Juan, necesitaba tiempo a solas. Necesitaba procesar. Necesitaba orar. Así que Jesús y sus discípulos se subieron a una barca y se fueron a un lugar desierto aparte. Buscaban soledad, buscaban descanso, querían estar solos para lamentar, para reflexionar, para recuperar fuerzas. Pero la multitud los vio partir, y la gente de las ciudades cercanas corrieron a pie alrededor del lago para encontrarse con Jesús del otro lado. Cuando Jesús bajó de la barca esperando soledad, encontró una multitud masiva esperándolo. Y aquí vemos el corazón de Jesús. En Mateo registra: y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Estaba cansado, estaba de luto, buscaba descanso. Pero cuando vio a la multitud, no sintió frustración ni molestia, sintió compasión. Marcos añade que eran como ovejas, que no tenían pastor, estaban perdidos, necesitados, hambrientos espiritualmente. Y Jesús no pudo alejarse de esa necesidad. Así que pasó el día entero con ellos, enseñando, sanando, ministrando, hora tras hora. La multitud crecía, más y más gente llegaba de las ciudades cercanas. Traían a sus enfermos, escuchaban cada palabra que Jesús decía. Se olvidaron del tiempo, se olvidaron de todo, excepto estar en la presencia de este maestro extraordinario. Y entonces llegó la tarde. El sol comenzaba a descender, y la realidad práctica comenzó a establecerse. Esta multitud masiva estaba en un lugar desierto, lejos de cualquier ciudad, sin comida, sin provisiones, y pronto sería de noche. Los discípulos se dieron cuenta del problema primero. Se acercaron a Jesús y le dijeron: en el lugar es desierto, y la hora ya muy avanzada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Era una sugerencia práctica, lógica, razonable. La gente necesitaba comer. Había aldeas cercanas donde podían comprar comida. Era tarde. Tenían que irse ahora antes de que oscureciera completamente. Despídelos. Jesús, déjalos ir a buscar comida. Pero Jesús respondió con algo que los dejó completamente desconcertados. No tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. Los discípulos probablemente se miraron entre sí confundidos. ¿Nosotros? ¿Darles de comer? ¿A cuánta gente estamos hablando? Y aquí necesitamos entender la magnitud de lo que estaba por suceder. Los evangelios registran que había como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, 5,000 hombres. Eso significa que el número no incluía mujeres ni niños. En la cultura judía de ese tiempo, cuando se contaban multitudes, solo se contaban los hombres adultos. Las mujeres y los niños
eran adicionales. Así que si había 5,000 hombres, y cada hombre tenía en promedio una esposa, y quizás 2 hijos, estamos hablando de potencialmente 15,000 a 20,000 personas. Era una multitud del tamaño de un estadio moderno. Era como alimentar a una ciudad pequeña completa. Y Jesús les dijo a los 12 discípulos: denles ustedes de comer a Felipe. Siempre el práctico, el que hacía cálculos, respondió inmediatamente: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios era aproximadamente el salario de 8 meses de trabajo para un trabajador común. Felipe estaba diciendo a Jesús: aunque tuviéramos 8 meses de salario en efectivo ahora mismo, no sería suficiente para comprar comida para que cada persona aquí tenga, aunque sea un bocado pequeño. Era imposible. Financieramente imposible. Logísticamente imposible. Prácticamente imposible. No había suficiente dinero. No había suficientes tiendas cercanas. No había suficiente tiempo antes del anochecer. Era totalmente imposible. Pero entonces, otro discípulo, Andrés, el hermano de Pedro, se acercó con información que parecía casi cómica, dada la magnitud del problema. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más. ¿Qué es esto para tantos? Un muchacho, un niño. Probablemente había traído su almuerzo para el día, pensando escuchar a Jesús por unas horas y luego volver a casa. Tenía 5 panes de cebada, el pan de los pobres, no el pan de trigo que comían los ricos, y 2 pececillos, probablemente pescado seco o en salmuera, pequeños, del tamaño de sardina. Era el almuerzo de un niño pobre. 5 pancitos en 2 pescaditos. Y Andrés lo presentó con escepticismo obvio. ¿Qué es esto para tanto? Era una pregunta retórica. La respuesta era obvia: nada. 5 panes para 15,000 personas no era nada. Era ridículo incluso mencionarlo. Si cortaras cada pan en 1000 pedazos, cada persona recibiría una migaja microscópica. Pero hay algo hermoso aquí que no podemos pasar por alto. Este niño, cuyo nombre nunca conocemos, hizo algo extraordinario. Cuando escuchó que había necesidad, dio todo lo que tenía. No dijo: bueno, tengo comida, pero es muy poca para hacer diferencia. No dijo: sí, doy mi comida, yo me quedaré con hambre. No escondió su almuerzo, esperando que alguien más con más recursos resolviera el problema. Dio todo los 5 panes, los 2 peces, todo su almuerzo, todo lo que tenía para comer ese día. Lo puso en las manos de Jesús, sin reservas, sin condiciones, sin garantía de que sería suficiente o de que él mismo comería. Era fe en acción. Era generosidad radical. Era un niño que entendió algo que los adultos a menudo olvidan. Aun cuando pones lo poco que tienes en las manos de Jesús, Él puede hacer lo imposible. Y Jesús no rechazó la ofrenda del niño. No dijo: esto es muy poco, no sirve. No se rió de la insignificancia de 5 panes para una multitud masiva. Recibió la ofrenda la aceptó, la honró. Y entonces Jesús dio instrucciones específicas: haced recostar la gente. Marcos nos da más detalles y mandó que se recostaran todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Jesús estaba organizando a la multitud. No era caos, no era cada uno por su cuenta. Los organizó en grupos, como un banquete ordenado, como comensales en un gran festín. Grupos de 50 y de 100, probablemente para facilitar la distribución y para que nadie fuera pasado por alto. Imagina la escena: 15,000 personas sentándose en la hierba verde, organizados en grupos ordenados, en expectantes, curiosos, probablemente muchos, sin idea de lo que estaba a punto de suceder. Quizás pensaban que Jesús había hecho arreglos secretos para que llegara comida. Quizás esperaban que discípulos trajeran provisiones escondidas, pero no había provisiones escondidas. No había caravanas de comida llegando,
Solo había 5 panes y 2 peces. Y entonces Jesús hizo algo que debe haber parecido extraño, dado lo que faltaba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, levantó los ojos al cielo, reconoció que la fuente de toda provisión no está en la tierra, sino en el cielo. No estaba mirando al problema, la multitud hambrienta. No estaba mirando a lo pocos e 5 panes, estaba mirando a Dios, el proveedor infinito. Y bendijo, dio gracias. Antes de que el milagro sucediera, dio gracias. No oró: Padre, por favor, multiplica estos panes. No suplicó: necesitamos un milagro aquí. Simplemente dio gracias por lo que tenía. Era fe absoluta. Era dar gracias por la provisión antes de verla manifestada. Era agradecer por el milagro antes de que sucediera. Era bendecir los 5 panes como si fueran suficientes, porque sabía que en las manos del Padre lo eran. Y entonces comenzó la distribución y partió los panes. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Jesús partía el pan y se lo daba a los discípulos, y ellos lo llevaban a la multitud. Y Jesús seguía partiendo, y seguía partiendo, y seguía partiendo. El pan no se acababa. Partía un pedazo, quedaba más. Partía otro pedazo, quedaba más. Era física imposible. Era lógica imposible, pero estaba sucediendo ante los ojos de miles de testigos. Los discípulos llevaban pan a un grupo. Volvían por más, y había más. Llevaban a otro grupo, volvían, y había más una y otra vez. Grupo tras grupo, 100 personas, 50 personas, 100 más, 50 más. Y no era solo un bocado simbólico que cada persona recibía. Las Escrituras son claras. Y comieron todos. Y se saciaron todos. Comieron. Los 15,000, nadie se quedó sin comer. Nadie fue pasado por alto. Nadie recibió menos que otros. Todos comieron. Y se saciaron. No quedaron con hambre. No fue una porción pequeña que apenas quitó el hambre en sí. Saciaron. Comieron hasta estar satisfechos. Comieron hasta que no podían comer más. Imagina lo que esto significaba. 15,000 personas comiendo hasta saciarse de 5 panes y 2 peces. No era solo que alcanzó. Era que había abundancia. No era solo que nadie se quedó con hambre. Era que todos quedaron completamente satisfechos. Y entonces viene la parte que revela la magnitud completa del milagro. Después de que todos comieron hasta saciarse, Jesús dio otra instrucción a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Sobraron. No solo alcanzó exactamente, sobraron. Había más comida después del milagro que antes del milagro. Y recogieron, y llenaron 12 cestas de pedazos, de los 5 panes de cebada, que sobraron a los que habían comido. 12 cestas una para cada discípulo. Cestas llenas de fragmentos, que sobraron. Y no eran migajas pequeñas. El griego usa la palabra para cestas grandes, las que se usaban para llevar carga, no canastas decorativas pequeñas. Entonces, piensa en esto. Comenzaron con 5 panes que cabían en las manos de un niño. Alimentaron a 15,000 personas hasta saciarlas. Y terminaron con 12 cestas grandes, llenas de sobras. Había más comida al final que al principio. La multiplicación no fue solo suficiente, fue abundante en Jesús. No dio justo lo necesario, dio más que suficiente. No solo suplió la necesidad, la sobrepasó con exceso. Y esto nos enseña algo profundo sobre cómo Dios provee. Él no da con escasez, no da apenas suficiente, no te deja justo en el límite. Cuando Dios multiplica, cuando Dios provee, lo hace con abundancia, con exceso, con sobras. Los discípulos que habían dudado, que habían calculado que 8 meses de salario no bastarían, ahora cada uno cargaba una cesta llena de sobras.
Era el recordatorio tangible, físico, innegable, de que con Jesús, lo imposible se vuelve no solo posible sino abundante, y la reacción de la multitud fue inmediata y poderosa. Juan registra a aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho. Dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Reconocieron que este no era un maestro común, no era solo un sanador, no era solo un rabino sabio. Era el profeta, el que Moisés había prometido, el Mesías esperado, porque ellos conocían sus escrituras, sabían que Moisés había alimentado a Israel en el desierto con maná del cielo, y ahora Jesús había alimentado a una multitud en el desierto con pan multiplicado milagrosamente. Era paralelo obvio, era señal mesiánica clara. Y entonces hicieron lo que la gente siempre hace cuando ve poder, en quisieron usarlo para sus propios fines, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Querían hacerlo rey por la fuerza, no porque entendieran su misión, no porque estuvieran listos para seguirlo al Calvario. Querían un rey que los alimentara gratis. Querían un Mesías que resolviera sus problemas físicos sin tocar sus corazones. Querían los milagros sin el mensaje. Querían la provisión sin la rendición. Querían los panes sin la cruz. Y Jesús se alejó, porque él no vino a ser rey de estómagos llenos, sino rey de corazones transformados. No vino a dar solo pan físico, sino a ser el pan de vida. No vino a satisfacer solo hambre temporal, sino hambre eterna. De hecho, al día siguiente, cuando la multitud lo encontró de nuevo, Jesús les confrontó directamente en desierto. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y luego hizo la declaración que separaría a los curiosos de los comprometidos. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El milagro de los panes y los peces no era solo sobre alimentar estómagos. Era una señal apuntando a una verdad más profunda, en Jesús mismo. Es el pan que satisface el hambre más profunda del alma humana. Los panes físicos saciaron por una tarde. Jesús, el pan de vida, sacia para toda la eternidad. Este milagro de la multiplicación de los panes y los peces nos enseña lecciones eternas que trascienden el evento histórico específico. Primera lección: cuando das lo poco que tienes a Jesús, Él puede hacer lo imposible con eso. El niño tenía 5 panes. Era ridículamente inadecuado para la necesidad, pero no se quedó con su almuerzo pensando que era muy poco para hacer diferencia. Lo dio y Jesús lo multiplicó. Tu poco en las manos de Jesús se convierte en más que suficiente. En quizás tienes poco talento, poco dinero, poco tiempo, poco conocimiento, poco de lo que sea. Pero si lo pones en las manos de Jesús, si lo ofreces sin reservas, Él puede multiplicarlo de formas que nunca imaginaste. No retengas lo poco porque parece insignificante. Ándalo y observa lo que Jesús hace con eso. Segunda lección: a Jesús da gracias antes de que el milagro se manifieste. No esperó a ver la multiplicación para agradecer. Dio gracias por los 5 panes como si fueran suficientes. Bendijo lo que tenía antes de que se convirtiera en lo que necesitaba. Es fe en acción. Es agradecer por la semilla antes de ver la cosecha. Es bendecir lo poco antes de que se multiplique. Es vivir en gratitud, no solo por lo que será, sino por lo que es ahora, confiando en que Dios lo transformará. Tercera lección: en Dios no solo suple, da abundancia. No hubo solo suficiente, sobraron 12 cestas. Dios no te lleva justo al límite y te deja ahí. Te lleva más allá, te da más de lo que necesitas. Te bendice con exceso. Y ese exceso no es para acumularlo egoístamente. Las 12 cestas probablemente fueron distribuidas a los necesitados
Después, el exceso de tu bendición es para bendecir a otros. Dios te bendice para que seas bendición. Cuarta lección: en los discípulos tuvieron que participar en el milagro. Jesús no hizo aparecer comida directamente frente a cada persona. Los discípulos tuvieron que llevarla, tuvieron que caminar, tuvieron que servir, tuvieron que trabajar. Dios invita tu participación en sus milagros. No eres espectador pasivo, eres colaborador activo. Jesús multiplica, pero tú distribuyes. Dios provee, pero tú sirves. El milagro es divino, pero la entrega es humana. Dios quiere usarte en el proceso de bendecir a otros. Quinta lección: Jesús tiene compasión por necesidades físicas. Este milagro no fue solo espiritual. La gente tenía hambre física real, y Jesús se preocupó lo suficiente como para alimentarlos. A Jesús le importan tus necesidades prácticas, tu falta de dinero, tu falta de trabajo, tu falta de comida. No es solo consejero espiritual desconectado de realidades terrenales, es Dios que se preocupa por tu estómago, tus facturas, tu supervivencia física, y puede proveer milagrosamente para esas necesidades. Sexta lección: no desperdicies las obras. Jesús ordenó recoger los fragmentos para que no se pierda nada. Había abundancia, pero no se desperdició. Dios te bendice con abundancia, pero eso no significa que puedes ser descuidado o derrochador. Administra bien lo que Dios te da. Usa las obras sabiamente. No desperdicies las bendiciones. Honra la provisión, siendo buen mayordomo de ella. Séptima lección: el milagro apuntaba a algo mayor. Los panes físicos saciaron por horas, pero Jesús es el pan de vida que sacia para siempre. Todo milagro físico de Jesús apuntaba a una realidad espiritual más profunda. Sanaba cuerpos para mostrar que sana almas. Multiplicaba pan para mostrar que Él mismo es el pan que satisface eternamente. Daba vista física para mostrar que Él es la luz del mundo. No te quedes solo con el milagro temporal. Ve al Cristo eterno, que el milagro revela. No busques solo provisión, busca al proveedor. No busques solo bendiciones, busca al bendecidor. Hoy, puede que estés mirando tu problema masivo, 15,000 personas hambrientas, y luego miras tus recursos en 5 panes, y piensas: esto es imposible. No tengo suficiente. No soy suficiente. Mis recursos son ridículamente inadecuados. Pero recuerdan, el mismo Jesús que multiplicó 5 panes para 15,000 personas, puede multiplicar lo poco que tienes. Puede tomar tu talento pequeño y hacer algo grande. Puede tomar tus recursos limitados y crear abundancia. Puede tomar lo que parece insignificante y hacerlo imposible. Solo necesitas hacer lo que el niño hizo: andar todo lo que tienes. No retener por miedo a que no sea suficiente. No esconder tu almuerzo pensando que es muy poco. Ponerlo todo en las manos de Jesús y confiar en que Él sabe qué hacer con ello. Y cuando lo hagas, prepárate, porque Jesús no solo va a hacer que alcance, va a multiplicarlo, va a crear abundancia, va a sobrepasar tus expectativas. Vas a terminar con más de lo que comenzaste. 5 panes, 2 peces, 15,000 personas saciadas, 12 cestas de sobras. Esa es la matemática de Jesús. Esa es la multiplicación divina. Esa es la provisión que desafía toda lógica humana y toda limitación terrenal. El mismo Jesús, que hizo ese milagro hace 2000 años, está vivo hoy y sigue multiplicando lo poco. Sigue creando abundancia de escasez. Sigue haciendo lo imposible con lo que le das. ¿Qué vas a poner en sus manos hoy?